En la clase de hoy vamos a trabajar sobre compuestos orgánicos nitrogenados. Los elementos que constituyen a estas familias son el carbono, hidrógeno, oxígeno y ahora va a aparecer el nitrógeno. Dentro de este grupo de compuestos orgánicos nitrogenados vamos a trabajar con aminas, amidas y nitrilos. En principio vamos a ver a las aminas. Estas pueden considerarse derivados del amoníaco, cuya fórmula es NH3, donde 1, 2 o los 3 hidrógenos del mismo han sido reemplazados por grupos que pueden ser grupos alquilos o arilos. La fórmula general para una amina va a ser RNH2. Si nosotros tenemos en cuenta la fórmula del amoníaco, que tiene 3 hidrógenos, cuando escribimos RNH2 estamos reemplazando uno de los hidrógenos del amoníaco por un R. A esas aminas se las denomina aminas primarias. Entran dentro de la clasificación de aminas primarias. Si en lugar de reemplazar uno de los hidrógenos reemplazamos dos, estamos en presencia de una amina secundaria. Y cuando son reemplazados los 3 hidrógenos del amoníaco por restos alquílicos, vamos a tener aminas terciarias. El grupo funcional NH2 se conoce con el nombre de amino. ¿Cuáles van a ser las propiedades fundamentales de estas sustancias orgánicas nitrogenadas? En principio podemos decir que se trata de sustancias básicas, ya que son capaces de fijar un protón. Y además, como sobre el nitrógeno presentan un par de electrones libres, vamos a decir que se trata de sustancias nucleofílicas, es decir, que son capaces de atacar a un carbono con una densidad de carga positiva. ¿Cómo las vamos a nombrar? Las aminas alifáticas se nombran por el grupo o los grupos que están unidos al nitrógeno, seguidos de la palabra amina. Cuando ya la estructura es más compleja, se suele nombrar colocando junto al nombre de la cadena matriz el prefijo amino. Vamos a tratar como cualquiera de los otros grupos funcionales, hidroxilos, cloruros, etc. Veamos ejemplos. Observemos en esta sustancia. Yo tengo un metilo unido al grupo amino. La voy a llamar metilamina. Reconozco cuáles son los grupos, en el segundo ejemplo, unidos al nitrógeno. Tengo 2 etilos. Dietilamina. Dietilamina. Es una amina secundaria. ¿Por qué es secundaria? Porque reemplacé 2 de los hidrógenos del amoníaco por restos o grupos alquilo. En este ejemplo nos encontramos que tenemos metilo, metilo y etilo. O sea, tengo sustituidos los 3 hidrógenos. Por eso vamos a decir que se trata de una amina terciaria. ¿Cómo la voy a llamar? Por orden alfabético. Etil dimetilamina. Sigamos con los ejemplos y con la nomenclatura. Como pueden observar acá, tengo un isopropilo unido al nitrógeno. Isopropilamina. En este ejemplo tengo un butilo unido al nitrógeno. La vamos a llamar butilamina. El carbono que presenta el grupo funcional amino va a ser nuestro carbono 1. También la voy a poder llamar 1-aminobutano. La cadena principal o el hidrocarburo que le da origen sería un butano. Siguiente ejemplo. Tengo 3 restos alquílicos unidos al nitrógeno. Es una amina terciaria. Tengo 2 metilos y un propilo. Por orden alfabético. Dimetilpropilamina. O también puedo elegir la cadena más larga, que en este caso sería el prop, 3 carbonos, y puedo nombrar N
N-dimetil. La N mayúscula me está diciendo que estos restos están unidos al nitrógeno. ¿Al nitrógeno de quién? De una propanamina, terminación amina. En este ejemplo tengo un butilo, un etilo y un metilo. Puedo nombrar los restos alquílicos con la terminación amina por orden alfabético. Diría butil, etil, metil, amina. O bien, nuevamente, elijo la cadena más larga, que es but, la de 4 carbonos, y nombro los sustituyentes unidos al nitrógeno. Con la N adelante. N-etil, N-metil, butanamina. Cuando el grupo amino se une por sustitución de un hidrógeno del benceno, vamos a estar en presencia de una amina aromática, que la vimos en otra oportunidad y la vamos a denominar amino-benceno o anilina, que es su nombre común o su nombre tradicional. En este ejemplo, tengo unido al nitrógeno un metilo. La letra N mayúscula está indicando que ese sustituyente se une al nitrógeno. Por eso la voy a llamar N-metilanilina. Si quisiera llamar terminando amina, con la terminación amina, puedo decir que se trata de la fenilmetilamina. Es una amina secundaria. En este caso particular, lo podemos nombrar como derivado de la anilina, N,N-dimetilanilina. Se trata de una amina terciaria y puedo nombrarla fenildimetilamina. Este ejemplo, N-etil, N-metilanilina. Si quiero nombrar con la terminación amina, por orden alfabético. Etil, fenil, metilamina. Ahora aparecen sustituyentes en el anillo aromático. En posición 2, 4 y 6 tengo 3 bromos. 2, 4, 6, tribromoanilina. Vamos a nombrar estos 3 ejemplos. El carbono 1 es el carbono que tiene el grupo amino. 1, 2, 3, 4, 5. Un amino pentano. Ahora el amino está en la posición 2. 1, 2, 3, 4, 5. Esta sería 2 amino pentano. Y ahora lo tenemos en la posición 3. 3 amino pentano. Si sacamos la fórmula molecular de los 3 ejemplos que acabamos de dar, su fórmula va a ser carbono 5, hidrógeno 13, nitrógeno. Los 3 tienen la misma fórmula bruta o molecular. Podemos decir entonces que son isómeros. ¿Qué tipo de isómeros van a ser? Lo único que hice fue modificar la ubicación del grupo funcional amino. Carbono 1, acá lo tengo en el carbono 2 y acá lo tengo en el carbono 3. Entonces decimos que esos son isómeros de posición. O sea, vamos a tener isómeros de posición. Pero también podemos tener isómeros de cadena. El ejemplo que planteo acá es un isómero de cadena. ¿Cómo lo voy a llamar? Mi carbono 1 es el que tiene el grupo funcional amino. 1, 2, 3, 4. En el 3 tengo un metilo. Por orden alfabético voy a decir un amino. 3 metil, y la cadena más importante es la de 4 carbonos, por eso decimos butano.
La fórmula molecular es exactamente la misma. En este caso estamos en presencia de un isómero de cadena. Entonces vamos a decir que las aminas van a presentar isómeros de posición y cadena. En cuanto a la clasificación de las que acabamos de ver, todas entran dentro de la categoría de aminas primarias. ¿Por qué? Porque solo tienen reemplazado un hidrógeno del amoníaco por un resto o grupo alquilo. Entonces, en la clasificación se trata de aminas primarias. Recuerden que si reemplazamos dos de los hidrógenos, estamos en presencia de aminas secundarias y también tenemos aminas terciarias. ¿Qué es lo que sucede cuando en una misma molécula yo puedo tener varios grupos funcionales? A esas sustancias se las denomina sustancias polifuncionales. En ese caso, tenemos una tabla de prioridades de grupos funcionales que hay que respetar a la hora de dar su nomenclatura. El orden de prioridad para esos grupos funcionales va a ser: ácidos carboxílicos tienen prioridad sobre el grupo de los ésteres, amidas, nitrilos, aldehídos, cetonas, éteres y tioéteres, alcoholes y aminas están dentro de la categoría, pero se le da prioridad a los alcoholes, alquenos, alquinos, siguen los derivados halogenados y finalmente los alcanos. Como observamos en este ejemplo, tenemos un grupo carboxilo y un grupo amino. Prioridad tiene el grupo carboxilo según el orden de prioridades que acabamos de dar. Entonces lo vamos a nombrar como ácido. Este sería mi carbono 1, 2, 3, 4. Este es el ácido 4, amino, butanoico. Tenemos en este segundo ejemplo un grupo funcional oxidrilo o hidroxilo característico de los alcoholes y el grupo amino, que es el grupo funcional de las aminas. Prioridad, el oxidrilo. En este ejemplo tenemos un grupo carboxilo y un grupo amino. Damos prioridad al grupo carboxilo de los ácidos carboxílicos. Es nuestro carbono 1, 2, 3, 4. En el carbono 2 tengo un amino, entonces digo que es el ácido 2, amino, butanoico. Habíamos visto una nomenclatura que formaba parte de la nomenclatura tradicional que nombraba al carbono adyacente al grupo funcional prioritario como carbono alfa. Este va a ser un alfa aminoácido. Son las unidades estructurales de las proteínas. Cuando vean en química biológica proteínas, van a ver estructuras de aminoácidos. Y este sería el 2-aminoetanol. En cuanto a las propiedades físicas, podemos decir que las aminas son compuestos polares y también tienen la posibilidad de formar puentes de hidrógeno intermoleculares debido a la presencia del hidrógeno unido a un átomo pequeño y electronegativo como es el nitrógeno. Ahí les muestro cómo se pueden formar los puentes de hidrógeno intermoleculares. El hidrógeno tiene una densidad de carga positiva, entonces va a tener afinidad con el nitrógeno, que va a tener una densidad de carga negativa, y así va a poder establecer el puente de hidrógeno. Cuando tenemos en cuenta los puntos de ebullición, vamos a decir que los puntos de ebullición de las aminas son más altos que la de compuestos no polares que tienen igual peso molecular. Pero sí vamos a decir que son inferiores los puntos de ebullición a la de los alcoholes y los ácidos carboxílicos. Debido a que se trata de sustancias polares y que tienen posibilidad de formación de puentes de hidrógeno con el agua, van a mostrar solubilidad en ella. Las aminas menores, hasta 6 carbonos aproximadamente, son bastante solubles en agua.
pero a partir de 6 carbonos van a tener una solubilidad límite. Sí, vamos a decir que son solubles en solventes menos polares como éter, alcohol y benceno. Las aminas aromáticas, como la anilina, suelen ser muy tóxicas porque pueden absorberse por piel. Hablemos ahora de las propiedades químicas. Por un lado tenemos que tener en cuenta la basicidad. Dijimos que tenían la posibilidad de fijar un protón y por eso eran consideradas sustancias básicas. Bien, el nitrógeno, que presenta un par de electrones sin compartir, puede acoplar un protón y generar una sal. La amina primaria, la secundaria y la terciaria tienen la posibilidad de fijar el protón para dar origen a las sales. La anilina o aminobenceno, en presencia de clorhídrico, la anilina o aminobenceno es una base, el ácido clorhídrico es un ácido, entre una base y un ácido puedo generar una sal. Pueden formar el cloruro de anilinio. El hidrógeno se fija al nitrógeno, el protón se fija al nitrógeno, queda como catión y el cloruro se va a unir para neutralizar esa carga, formando así la sal. También suele llamársela clorhidrato de anilina. En el segundo ejemplo, la metilamina o aminometano, como suele llamarse, con el ácido nítrico, este es el protón que se va a fijar al nitrógeno y puede formar la sal nitrato de metilamonio. Dimetilamina. En presencia de ácido bromhídrico va a dar la sal bromuro de dimetilamonio. Entonces, una de las propiedades químicas es la que está relacionada con la basicidad y la formación de sales. Esto ya lo habíamos visto en la clase de formación de derivados de ácidos carboxílicos, que es la formación de amidas. El grupo funcional de las amidas es carbono doble enlace oxígeno, NH2, reconocido como carboxamida. Las amidas dijimos que eran derivados de los ácidos carboxílicos y se van a originar cuando un ácido carboxílico reaccione con amoníaco o con una amina primaria o secundaria. Y siempre en la reacción va a haber pérdida de una molécula de agua. Por eso decimos que la reacción es una reacción de deshidratación. Para nombrarlas, la terminación oico del ácido carboxílico es reemplazada por amida. Veamos algunos ejemplos. El ácido metanoico, o también llamado fórmico, reacciona con el amoníaco y va a generar agua. El oxidrilo del ácido carboxílico es sustituido, hay una sustitución nucleofílica por el grupo amino. Y el nombre va a ser metanamida, cambio oico por amida, o formamida, cuando lo nombramos derivado del ácido fórmico. El ácido etanoico también sufre una sustitución nucleofílica para dar origen a la amida que vamos a llamar etanamida. El carbono del grupo funcional carboxamida va a ser nuestro carbono 1. En el tercer ejemplo va a reaccionar con una amina primaria, metilamina. Va a haber pérdida de agua y voy a formar ahora una amida sustituida. Cuando voy a nombrar esa amida sustituida, voy a nombrar primero el sustituyente que tengo en el nitrógeno. Pongo la letra N mayúscula para decir que el metilo se une al nitrógeno. Entonces la voy a llamar N-metilpropanamida. Este es mi carbono 1, 2 y 3. Por eso es propanamida. Si nombramos el ejemplo que escribí acá abajo, vamos a tener dos sustituyentes en el nitrógeno de la amida. Por orden alfabético. N-etil, N-metil. Y como tengo 4 carbonos, va a ser la butanamida. ¿Por qué una amina terciaria no puede generar amidas? Habíamos dicho que hay una reacción de deshidratación, o sea que yo necesito el hidrógeno de la amina
para poder generar agua con el oxidrilo del ácido carboxílico. Como las aminas terciarias no tienen hidrógeno, no hay posibilidad de la reacción de deshidratación. Entonces no pueden originar amidas. Tercera de las familias de los compuestos nitrogenados son los nitrilos. Se caracterizan por presentar el grupo funcional ciano. Carbono, triple enlace, nitrógeno va a ser ciano. El carbono 1 es el carbono del grupo funcional. Y para nombrarlos vamos a agregar el sufijo nitrilo al nombre del alcano correspondiente. Tengo 2 carbonos, etano nitrilo. 3 carbonos, propano nitrilo. 1, 2, 3, 4 carbonos. Pero como tengo una insaturación, este es mi carbono 1, mi carbono 2, 3 y 4. Entre el 2 y el 3 tengo un eno, por eso lo vamos a llamar 2-buteno-nitrilo. Puedo también tener presencia de otro grupo funcional en la estructura. En este caso voy a presentar un oxidrilo, además del grupo ciano. El ciano tiene prioridad sobre el oxidrilo. Recuerden cuando hablábamos de la prioridad de los grupos funcionales. Lo vamos a llamar, como en la posición 5 tengo el hidroxi, digo 5-hidroxi hexano nitrilo. Veamos ahora un poquito de las sustancias polifuncionales. ¿Qué es lo que vamos a hacer para nombrarlos? Primero tenemos que tener en cuenta la prioridad de los grupos funcionales. Entonces, vamos a identificar al grupo funcional principal, es decir, el que tiene prioridad, que es el que le va a dar el nombre a la sustancia. En segunda instancia vamos a elegir la cadena carbonada más larga que va a contener a ese grupo funcional prioritario. Vamos a identificar el resto de los sustituyentes que están prendidos a esa cadena principal y luego tenemos que asignar números a esos sustituyentes, teniendo presente siempre que carbono 1 va a ser el del extremo más cercano al grupo funcional prioritario o bien va a ser el que tenga el grupo funcional. En el ejemplo A vemos que tengo 2 grupos carboxilos. Va a ser carbono 1 el que tenga más cerca el segundo sustituyente, que es el oxidrilo. Entonces, como nombre vamos a decir que es el ácido 2-hidroxi-butano-dioico. En este ejemplo tenemos como grupo prioritario el grupo de las cetonas, pero también tengo un grupo amino. Mi carbono 1 va a ser el que tenga más cerca el grupo funcional ceto. ¿Qué es lo que tengo? En la posición 4 tengo un grupo amino. Entonces voy a decir que es la 4-amino 2-pentanona. Veamos el ejemplo C. Tengo un ácido carboxílico, o sea, tengo el grupo funcional carboxilo y el grupo funcional amino. Prioridad, carboxilo. Es el ácido 2-amino propanoico. Carbono 1 es el carbono que tiene el grupo carboxilo. También se trata de un alfa-aminoácido. A este lo llamo alanina. Es un aminoácido que se llama alanina. Los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas que son biomoléculas. Doble grupo carboxilo es el ácido 2-amino butanodioico. Acá tenía un hidroxilo, acá tengo un grupo amino. En el ejemplo E tengo una amida con un oxidrilo en la posición 3. Entonces la vamos a nombrar. Tengo 6 carbonos en total. 3-hidroxi hexanamida. Y acá tengo
el grupo funcional formilo de los aldehídos que tiene prioridad sobre el bromo, que es el halógeno. Va a ser nuestro carbono 1 va a ser el que tiene el grupo funcional formilo. 4, bromo butanal. Nuevamente un aldehído con 2 oxidrilos. En 2 y 3 tengo 2 hidroxis. 2,3-dihidroxipropanal. A este se lo llama gliceraldehído. Polihidroxicetona. Polihidroxialdehído. Fructosa, glucosa. Compuestos heterocíclicos. Son sustancias que contienen un anillo formado por más de un tipo de átomos. Podríamos decir que reemplazamos el carbono de un anillo por un elemento diferente, como puede ser nitrógeno, oxígeno y azufre. Pirrol, piridina, pirimidina, purina son aminas aromáticas. Furano, tiofeno, pirano, ácido nicotínico. Son todos compuestos heterocíclicos.